Hola amigos, buenos días. En este vídeo les mostraré cómo crear una pequeña tabla de frecuencia para datos agrupados a partir de un conjunto de datos, en este caso, datos continuos. Lo primero que yo les recomiendo es darle un nombre al conjunto de datos, de manera de poder facilitar las referencias en un futuro cada vez que necesitamos hacer referencia al conjunto de datos. Para ello, seleccionamos todos los datos. Una forma fácil de seleccionar es haciendo clic en el primer dato. Fíjense que no hago clic en el título, solamente en el primer dato, y presionando las teclas Control Shift y la tecla dirección hacia abajo me permite seleccionar todo el conjunto de datos que tenemos. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es darle un nombre a ese conjunto de datos. Eso lo hacemos aquí en el menú inicio, en la pestaña de nombres o en el cuadro de nombres. Aquí le podemos colocar el nombre que ustedes deseen. Lo que no puedes comenzar es por ningún número, pero le podemos colocar, por ejemplo, mis datos. ¿De acuerdo? Y le damos Enter. De manera que cada vez que yo escriba mis datos en Excel, automáticamente se va a hacer referencia a este conjunto de datos. Muy bien, comencemos entonces. Para crear nuestra tabla de frecuencias, lo primero que necesitamos es conocer estos valores, que son el valor mínimo de los datos, el valor máximo, la cantidad de datos que estamos trabajando, el rango, qué distancia hay desde el valor mínimo al máximo, la K es la cantidad de clases con las cuales vamos a trabajar, es decir, cuántos intervalos vamos a agrupar nuestros datos, y la A es la amplitud que va a tener cada uno de esos intervalos. Muy bien, comenzamos con el mínimo. Escribimos el igual, toda función en Excel debe comenzar por un igual, y la función en este caso se llama min, sencillo. La pueden seleccionar con doble clic o presionando la tecla tabulación. Muy bien, ahora necesito seleccionar los datos, pero como ya le dimos un nombre, yo me puedo evitar el proceso de tener que venir aquí y seleccionarlos todos. Para no tener que hacer eso, simplemente vengo y escribo mis datos. Fíjense cómo aparece allí la sugerencia, la cual podemos seleccionar con tabulación. Cierro paréntesis y le damos Enter, lo cual me indica que en mis datos tengo un valor mínimo de 16.6. De manera análoga vamos a hacer el resto de las operaciones. Igual al máximo de mis datos, cierro paréntesis y ya obtengo el valor máximo. Para saber la cantidad de datos que tenemos en nuestro conjunto de datos, usamos la función contar. Contar de mis datos, cierro paréntesis y le damos Enter. Aquí, para conocer el rango no es más que la resta entre el valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, igual, vengo y hago clic donde tengo el valor máximo, menos, hago clic donde tengo el valor mínimo. Y ya con eso tenemos nuestro rango. En el caso de la K, existen varias formas de hacerlo, básicamente dos. El método de la raíz cuadrada y el método de Sturges. El más utilizado es el método de Sturges y consiste en aplicar la siguiente fórmula. 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10. Aquí tenemos la función del logaritmo base 10. La seleccionamos y le vamos a calcular el logaritmo al tamaño de los datos o al número de datos que estamos trabajando, es decir, a 80. Hacemos clic donde esté el 80 o donde esté el valor de n y cerramos paréntesis. Ok, fíjense que esto nos da un valor decimal, pero como estamos diciendo que k es el número de intervalos que necesitamos o el número de clases con los cuales vamos a agrupar los datos, obviamente no puede ser un valor decimal. Para solucionar eso, simplemente podemos usar ahora y reacomodar nuestra función para colocar redondear. Esta función nos permite redondear un valor a una cierta cantidad de decimales. Entonces el valor que yo quiero redondear es lo que acabo de conseguir ahora. Colocamos punto y coma o coma, dependiendo de su sistema operativo, cómo estará funcionando. Y luego colocamos la cantidad de decimales a los cuales queremos redondear. Como se trata de un número entero, obviamente tiene 0 decimales. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Esto puede ser a gusto de consumidor. Hay autores que lo colocan redondeado, hay otros autores que siempre lo redondean hacia arriba, no el más cercano, sino que siempre redondean hacia arriba. Pero bueno, eso depende de cada quien o al gusto de cada investigador.
En el caso de la amplitud, podemos colocar igual el número, el rango, el valor de nuestro rango dividido entre el número de clases que vamos a utilizar. Esto nos da una amplitud que también sale en un número bastante decimal. En este caso sí no aconsejo redondearlo. No es que no se pueda, pero no es aconsejable. Lo que podemos hacer es redondearlo solamente de forma visual. Con estas opciones que tenemos acá podemos aumentar o disminuir la cantidad de decimales que nos muestra Excel, pero sigue siendo el número completo. Muy bien, hasta ahora estoy utilizando una técnica, pero hay otros autores que utilizan otras cosas para poder calcular el valor mínimo, el máximo, es decir, existen varias formas de crear las tablas de frecuencia. Esta es una de las más estándar o que me parece más fácil de trabajar aquí en Excel, por eso se las explico. Muy bien, entonces ya con esta información estamos listos para comenzar a rellenar nuestra tabla de frecuencias. En este primer caso, el valor de la i, vamos a colocar un identificador de cada una de las clases, es decir, los números que van desde el 1 hasta el 7. Coloco el 1, coloco el 2, o simplemente selecciono estos dos que yo escribí, hago clic en la parte inferior derecha y puedo rellenar o arrastrar hacia abajo hasta completar los 7. Por lo general, cuando uno hace una tabla de frecuencia, se aconseja que las clases estén entre 5 o máximo 15. No se aconseja que sean más de 15 clases. Por lo tanto, como tenemos 7, estamos bien. Muy bien, ahora vamos a comenzar a completar los límites de la clase. LI representa el límite inferior de la clase o del grupo. ¿Ok? LS representa el límite superior de la clase. Muy bien, con el primer límite inferior, yo quiero que entre todos estos grupos pueda contener todos los datos que ellos tengan. Por lo tanto, de antemano yo sé que aquí voy a tener que tener el valor mínimo de los datos. Yo puedo escribir directamente el valor mínimo que tengo acá, pero para crear las cosas de manera automática, les sugiero es hacer clic donde esté el valor mínimo. Y esto le va a servir para que cuando cambien los datos, automáticamente se les cambien todos los valores de la tabla. ¿Ok? Le damos Enter y automáticamente nos aparece el 16.6. Para el resto de los límites inferiores, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a hacer que coincida el límite inferior de esta clase con el límite superior de la clase anterior. Esto es como para crear una especie de continuidad entre los datos. ¿Ok? Por ahora nos aparece 0, pero no se preocupe. Lo que hacemos es rellenar hacia abajo, que cuando creemos esta tabla o esta columna de los límites superiores, estos se nos van a acomodar también automáticamente. Muy bien, para el límite superior vamos a usar la siguiente fórmula. Se supone que ya calculamos esta amplitud. La amplitud es el ancho que va a tener cada uno de los intervalos. Entonces, ¿cómo hago para obtener el límite superior? Sencillo. Al límite inferior que yo tenga acá, le vamos a sumar esa amplitud que yo quiero que tenga cada uno de mis intervalos. Es decir, hago clic donde tengamos aquí la amplitud. Pero aquí hay un pequeño detalle. Cuando yo vaya a rellenar la fórmula, yo no quiero que la celda de la amplitud se mueva. Yo quiero que esta celda se quede fija. Para ello, me ubico aquí donde coloco o donde hago referencia a esa celda y presiono la tecla F4. Eso me colocó unos dólares. Los dólares significan fijar la celda para que no se mueva cuando uno copie o rellene la fórmula. Obsérvese que la celda azul no los tiene y la roja sí. De manera ahora que cuando yo intente rellenar esa celda o esa fórmula, observemos que la celda azul bajó, pero la celda roja se mantuvo siempre fija en la amplitud tal cual como queríamos. También es recomendable hacer notar que la última fila del límite superior debería coincidir con el valor máximo de los datos. Estos dos valores deben siempre coincidir. Si no coinciden, es porque hicieron algo mal y tienen que revisar sus fórmulas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora con el X sub i. En las tablas de frecuencia, el X sub i representa la marca de la clase o el punto medio del intervalo. Es simplemente un número que nos va a servir para representar al intervalo completo. Y es el que vamos a utilizar cuando vayamos a calcular, por ejemplo, el promedio o las desviaciones estándar, etc.
Entonces, ¿cómo calculamos el promedio o el punto medio entre dos puntos? Es sencillo, simplemente podemos usar la fórmula del promedio, la seleccionamos, selecciono las dos celdas que yo quiero promediar, cierro paréntesis y le doy a Enter. Ya con eso tenemos el punto medio, el cual se puede verificar fácilmente. Fíjense que este punto está en el centro de estos dos. Ahora bien, la FI minúscula representa las frecuencias acumuladas. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de datos, de estos datos, que caen dentro de cada uno de los intervalos. Es decir, en la frecuencia absoluta 1, tiene que haber cuántos datos hay entre 16.6 y 28.5. En esta casilla debería de haber cuántos datos hay entre 28.51 y 40.43, y así sucesivamente. Ok, para hacer eso, esta es la fórmula más complicada con la cual vamos a trabajar, así que necesito total atención y seguir los pasos al pie de la letra. Primero, seleccionar las celdas donde voy a colocar los valores. En este caso yo quiero que las frecuencias me aparezcan desde la fila 1 a la 7. Por lo tanto, selecciono todas esas celdas. Segundo paso, escribir la función. La función que utilizaremos es igual frecuencia. Esta función pide dos argumentos, los datos y los grupos. Los datos obviamente van a ser mis datos, con los que siempre hemos trabajado. Y los grupos vamos a seleccionar los límites superiores, porque Excel lo que hace es contar cuántos datos hay desde el límite superior hacia abajo. Entonces seleccionamos acá todos los límites superiores. Cierro paréntesis. Muy bien, antes de darle Enter, debo advertirles que no debemos darle Enter. Al contrario, debemos usar una combinación especial de teclas que es Control Shift Enter. Importante, escribimos la función y ahora presionamos las teclas Control Shift Enter. Automáticamente me aparece el resultado en todas las casillas y efectivamente esto me está indicando que hay 7 datos en todo este conjunto de datos que están entre 88.09 y 100. Aquí ya tenía ya las fórmulas creadas para colocar las sumatorias, pero bueno, vamos a borrarlas para que vean cómo se pueden crear. Lo que quiero aquí en los totales obviamente es colocar la suma de todos sus valores. Tengo dos opciones. Yo puedo venir y escribir la función suma, seleccionarla y seleccionar aquí todas las casillas que yo quiero sumar. Yo las puedo seleccionar todas para ya tener la tabla lista en caso de cualquier otro conjunto de datos, o puedo seleccionar solamente las que me interesen para este conjunto de datos, como ustedes prefieran. Cierro paréntesis y listo. Otra opción es seleccionar la función aquí arriba, tengo la opción de suma y automáticamente puedo sumar o seleccionar las celdas que quiero sumar. ¿Okay? Fíjense que no estoy colocando el total de datos ni en la F mayúscula ni en la H mayúscula, solamente en las letras minúsculas y en este total de acá también. Selecciono las celdas y le doy Enter. Como ya lo hice para este y la fórmula es la misma, puedo arrastrarlo a la derecha, de manera que ya tengo la fórmula escrita o los totales para todas las columnas. Muy bien, ahora con la F mayúscula. La F mayúscula representa la frecuencia absoluta acumulada, es decir, son todos los datos que están o que son menores al límite inferior del intervalo. El primer dato siempre va a coincidir con el primer dato de la F minúscula o de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, le digo que es igual al que tengo al costado. Para los demás datos es sencillo la fórmula. Simplemente sumo lo que está acumulado del grupo anterior o de la clase anterior más los nuevos datos que hay en este nuevo grupo. Le doy Enter y relleno esta fórmula hacia abajo. Aquí fíjense que debemos siempre cuidarnos de comprobar que la última fila de esta frecuencia acumulada debe coincidir con el total de datos y que además este total de datos debe coincidir con el valor máximo
perdón, con el número de datos que tiene mi conjunto de datos. Fíjense que estos dos coinciden, pero no me está coincidiendo con el total de datos. No es que hayan hecho algo mal, sino que por errores de redondeo, Excel no está contando los valores que valen 100. Para solucionar eso, lo que podemos hacer es simplemente agarrar y escribir aquí el valor máximo o decirle que esto es igual al valor máximo. Fíjense que el valor numérico no va a cambiar en lo absoluto, pero al decirle que es el valor de 100 exacto, ya me acomoda las soluciones en ambos casos, de manera que ahora sí coincide el total de las F mayúsculas, el total de la F minúscula, el total de la F mayúscula y el total de datos. Estos tres valores deben de coincidir. Si no coinciden, estamos haciendo algo mal y deberíamos verificar las fórmulas. Otra de las cosas que se utilizan en las tablas de frecuencia para describir los datos son las frecuencias relativas o porcentuales. Se pueden escribir de las dos formas. En este caso voy a mostrar las porcentuales. ¿Cómo las hacemos? Es sencillo. Igual colocamos el valor de la frecuencia absoluta correspondiente, es decir, la primera, para la primera frecuencia porcentual, y lo dividimos entre el total de datos. Como el total de datos siempre será el mismo, al igual que como hicimos con la amplitud, voy a fijar esta referencia con la tecla F4. O también pueden escribir ustedes los dólares a mano, no hay problema, el resultado será el mismo. Le damos Enter. Y ahora relleno estas fórmulas hacia abajo. Comprobemos que cuando yo selecciono cualquiera, con doble clic cualquiera de las celdas, la celda azul bajó adecuadamente para hacer referencia a su respectiva frecuencia absoluta y la celda roja siempre se mantuvo en el total de datos. Digo los colores, pero los colores en sus casos pueden cambiar. Lo importante es que siempre se haga referencia de esta manera a la frecuencia absoluta de la misma clase y al total de datos. Ahora, para calcular la frecuencia acumulada porcentual, lo que hacemos es simplemente agarrar estas funciones y arrastrarlas a la derecha. Y automáticamente va a hacer lo mismo pero con las frecuencias acumuladas. Es decir, el valor de la frecuencia acumulada correspondiente entre el total de datos. Al igual que acá, el valor de la frecuencia acumulada correspondiente entre el total de datos. Nótese que los porcentajes de la frecuencia relativa se obtienen con los valores de las frecuencias absolutas y los porcentajes de las frecuencias acumuladas porcentuales se obtienen con los valores de la frecuencia acumulada absoluta. ¿Ok? Muy bien, al igual esto siempre debería de sumar 100% y debería coincidir con el último valor de la H mayúscula o de la frecuencia porcentual acumulada. Si estos valores no les aparecen en porcentaje, no se preocupe, seguramente les aparecieron como números normales. Para que les aparezca como porcentaje, lo que hacemos es, aquí en esta pestañita de números, seleccionar el porcentaje y colocarle los decimales que ustedes deseen. Si quieren trabajar con uno, con dos decimales, como gusten. Podemos dejarlo con un solo decimal. Hasta ahora, la tabla de frecuencia está casi lista. Podemos agregar adicionalmente un par de columnas o varias columnas que podríamos ver luego en otro video que nos permiten calcular el promedio de los datos y la varianza de los datos. En este caso, la primera de estas columnas, la XY por FI, nos permite calcular el promedio. Luego, teniendo el promedio o el total de estos datos, podemos utilizar esta columna para también hallar la varianza de los datos o la desviación estándar de los datos. ¿Cómo hacemos acá? Muy bien, esta columna que debe ser, tal cual como me dice el título, es el valor del XY, es decir, la marca de clase, XY, multiplicado por el valor de la frecuencia absoluta, que sería la FY. Le damos Enter y rellenamos hacia abajo para obtener todos los valores. Y aquí voy a obtener el total de datos o la suma de todos estos datos. Para este caso, hacemos de forma análoga. Va a ser el valor de FSUI, es decir, la frecuencia absoluta de esta misma clase, multiplicado por el valor de la marca de clase, es decir, de XUI, elevado al cuadrado.
Le damos Enter. Y al igual que en la columna anterior, podemos rellenar las fórmulas. Y aquí obtenemos el total, que ya habíamos creado la fórmula anteriormente con la función de sumatoria. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla casi lista. De hecho, lista. Todavía se podrían agregar otras columnas para hallar otros estadísticos, pero por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Muy bien, acá abajo yo tengo una serie de cosas ya preestablecidas que nos permiten calcular el promedio, la moda, la varianza y todos los estadísticos que se nos puedan preguntar. Por ejemplo, voy a borrar esta parte y les voy a enseñar cómo calcular el promedio. El promedio se supone que es la suma de todos los valores de x sub i por f sub i. Es decir, la sumatoria de x sub i por fi, este total, dividido entre el total de datos. Ya con eso obtenemos el promedio. Para obtener la moda es un poco más complicado, se lo explicaré en otro video, pero por ahora vamos a enfocarnos con la varianza. Este es igual a la sumatoria de fi por x sub i al cuadrado, es decir, la suma de la última columna que tengo en mi tabla, menos la suma de la x sub i por f sub i elevado al cuadrado y dividido entre el valor de n, que sería en nuestro caso 80. Podemos hacer clic aquí en el 80 o hacer clic donde tengo el 80 en la primera tabla que hicimos. Y todo esto, a su vez, lo voy a dividir, por eso tengo que colocarlo entre paréntesis. ¿Entre quién? Entre el total de datos menos 1. Este menos 1 lo estamos colocando porque se supone que es una varianza muestral. Cuando se refiere a una varianza poblacional, no colocamos este valor del menos 1. Simplemente restamos el 80 sin más nada. Muy bien, ya con eso obtenemos nuestra varianza. Para obtener la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada de ese valor. Es igual raíz. En este caso Excel nos permite calcular la raíz cuadrada con esta función. Selecciono donde esté la varianza, cierro mi paréntesis y ya con esto obtengo la desviación estándar. Y el coeficiente de evaluación va a ser igual a la desviación estándar que obtuve ahorita entre el promedio. Le damos Enter y en este caso ya lo tengo programado para que me lo muestre como porcentaje. Dependiendo, hay autores que lo prefieren mostrar como número, no pasa nada. Puedo tener un coeficiente de variación de 0.30 o lo puedo expresar como porcentaje y decir que tengo un coeficiente de variación de 30%. O si le agrego más decimales, o le puedo quitar más decimales, como ustedes prefieran. Muy bien amigos, hasta aquí este video con las cosas más sencillas que podemos ver para una tabla de frecuencia. En un próximo video les estaré explicando cómo crear o cómo calcular las medianas, la moda o cualquier otro cuantil que se nos presente, o percentil o decil. Muy bien, espero que les haya gustado el video, espero su like, cualquier pregunta estoy siempre a la orden. Hasta luego.